Vayamos a tu quinto año de la secundaria, Mm. ese momento donde tenés que decidir cómo sigue tu vida. Mi quinto año de la secundaria fue complicado porque yo no vivía en Argentina, vivía en Perú, en Lima. Era el último año que iba a estar en Lima, terminaba el colegio y volví a Mar del Plata, después de haber estado todo mi secundario en Lima. Yo estaba terminando el quinto año con 15 años, o sea que era muy chiquita, llegué a Mar del Plata sin mis compañeros, sin mis amigos, y así que no fue el año donde yo decidí nada. Yo quería ser actriz, desde siempre, pero no me dejaban que yo, o sea, mis viejos no querían que yo fuera actriz. ¿Algún motivo? Yo creo que fue un prejuicio de ellos, que pensaban que era un mal ambiente, o que me iba a morir de hambre, o sea, no sé, un poco esa cosa directiva que tenían los padres de esa época, ¿no? Entonces yo en vez de estudiar teatro, que era lo que yo quería, estudié magisterio, que era lo que mi mamá me hizo hacer, porque yo tenía 15 años, 16, entonces realmente no podía tomar decisiones. Cuando cumplo 18 años, me meto en la Escuela Municipal de Arte Dramático de Mar del Plata, porque ya tenía la mayoría de edad y podía hacerlo. Pero entonces, previo a eso, fui maestra. Me gustaba mucho el juego de actuar, y yo jugaba frente al espejo mucho sola, y donde era un personaje que era la buena y era la mala, y me peleaba y me amigaba, tenía como una fantasía muy desde la construcción de personajes. Me parece medio como todos los niños, pero había algo de vivir la vida ajena, de esa fantasía, que a mí me parecía muy seductor. ¿Terminaste magisterio? Terminé magisterio, trabajé de maestra muchos años. Algo tengo que agradecer a eso, porque la verdad que fue algo que me ayudó a subsistir en momentos donde yo ya había elegido ser actriz y trabajaba de maestra y hacía miles de talleres de teatro y todo lo demás. O sea, llegué a trabajar de maestra, no es mi vocación. Entro a la Escuela de Arte Dramático de Mar del Plata en un momento muy conflictivo de mi vida, donde me estaban pasando otras cosas. Ahora escribí una obra de teatro donde todo esto pasa, donde se ve todo ese proceso. Cuando me entero que ingresé en la Escuela de Arte Dramático, yo estaba viviendo una situación muy difícil y ingresé a la Escuela de Arte Dramático, hice la carrera y después cuando terminé la carrera de Mar del Plata fue como que me faltaba más, ¿viste? Mm. Como que ya había hecho lo que podía hacer en Mar del Plata, que era esa escuela con maestros divinos, y me quería ir también. Entonces me vengo a Buenos Aires directamente al taller que daba a la escuela de Norman Brisky. No era grande, era muy chica, pero ya me había casado y ya me había ido de mi casa. Ah, Entonces ya está, mm. ya no somos más responsables, ¿no? Para mí fue buenísimo irme, porque fue la sensación de ser libre, de tomar decisiones, de hacer lo que yo quería, de hacer lo que yo necesitaba, de vestirme con que yo quisiera, de juntarme con que yo quisiera, al horario que yo quisiera. Sentí que podía ser libre de verdad. Primero me equivoqué, me casé. Y ahí, bueno, viví un año loco, ¿Cuántos años tenías? 20. Re chico. 20. De hecho, no era mayor tampoco para casarme, porque tenías que tener 21 para casarte. Y yo me emperré y logré que me firmaran como la autorización. Entonces me caso, me quedé un año ahí bollando en un matrimonio de una nena que estaba jugando a la casita y después logro venirme a vivir a Buenos Aires. Que eso fue lo que debería haber hecho desde el principio, pero bueno, lo que debería haber sido no es. Yo soy Eso. la tercera de 6. Durante muchos años fui la del medio, porque yo cuando tenía 15 nació mi hermano más chico. Entonces fui la del medio durante mucho tiempo. Y hay algo con el del medio, Mm. ¿viste? Que no sé si es mito, pero yo lo vengo como corroborando con muchos del medio. Un poco la rebelde, un poco la que tenía ideas distintas, un poco la oveja negra, la que se mandaba las cagadas. Yo con mis hermanos en esa época no tenía complicidad. Yo no es que me pasaba algo y podía recurrir a mis hermanos. No éramos cómplices. Estábamos medio como, no sé. Mm. eh, O no, sea que estabas un poco sola con todo sí, esto. estaba un poco sola. No era que no nos quisiéramos, pero no éramos compinches. Con mis hermanos mayores, ¿no? Después con mis hermanos menores, como yo era un poco la que venía a abrir las puertas, tuve como mejor, más complicidad con mi hermana mujer que sigue después de mí y con mis hermanos varones. Con los mayores eran un poco como si fueran también mis viejos vigilándome. Entonces, en ese momento, ¿no? Hoy, hablar, tenemos una relación hermosa, preciosa y siempre estamos todos para todos. Pero en ese momento no podía contar con ellos como cómplices. En mi familia hay montones de artistas, pero en ese momento era como si el arte fuera algo menor, como que no era algo posible como proyecto ser artista. Yo tuve amigos que me ayudaron y que me acompañaron, pero en ese ámbito, de los que también querían actuar, que también querían estudiar teatro.
En la familia no siento que contara con alguien de confianza para eso. Yo vengo a hacer teatro acá, encuentro Calibán, que encuentro un lugar ahí de mucha, como encontré mi casa, ¿no? Como era mi segundo hogar. Yo laburaba de maestra y me pasaba todas las horas que podía ahí adentro. Hice ese taller con Norman Brisky hasta que un día me dijo, bueno, anda a buscar otra cosa, porque yo hacía como, no sé, 5 años que estaba ahí adentro. Y seguí en ese sentido de lo actoral, de taller en taller. Después, bueno, formé una familia, seguí haciendo teatro independiente, siempre teatro independiente. Nunca me metí a buscar un representante y hacer castings para hacer publicidad o cine. ¿Tenías un motivo para elegir el teatro independiente? Me parece que una parte mía que no entendió los códigos para poder acceder a otras cosas. Pero a la larga, después de todos estos años, creo que mi camino era porque yo soy una persona libre. Cuando vos ya estás en un ámbito donde te conocen mucho o tenés que estar no sé cuántas horas metido en un canal hablando con gente, no sé, me parece que un poco esto de haberme quedado al margen de lo que es la fama, ¿no? De lo comercial, De lo quizás. comercial o de lo que es ser conocido, Sí, como sí. alcanzar el éxito por ahí es que te conozcan. Creo que también mi camino por algo era porque yo valoro y aprecio mucho la libertad. Y creo que todo ese ámbito te quita un poco la libertad. Yo fantaseaba con hacer otras cosas más grandes y buscaba un representante. No había un representante que te quisiera representar, porque ¿quién sos vos para que yo te represente? Entonces era como una cosa donde había que tener como una piel muy gruesa, como tener un cuero muy duro para bancarte el no, el no, el no. Y yo creo que no me lo bancaba. Entonces decía, bueno, entonces voy a hacer mi proyecto. Y siempre lo que hice fue hacer mi proyecto y siempre seguí actuando haciendo mi proyecto. No dejé de actuar nunca hasta ahora. Pero no atravesé eso que nadie te enseña, ¿viste? Tal vez tener como una obstinación y bancarte muchas frustraciones. Yo no me banqué eso. Estuve muy metida, casada con una persona muy famosa, y a ver, te podría decir que no lo supe aprovechar de alguna manera y que a la vez había algo de eso que me causaba bastante rechazo a mí. Ahí hay algo que no sé cómo se puede explicar, porque él era un tipo, en ese momento estaba muy en la cresta de la ola. No voy a decir que él no me apoyó en mis proyectos, pero en algún punto creo que no había lugar para los dos en ese sentido. Eh, Él ocupaba mucho espacio. Yo creo que ese fue un momento mío donde yo medio como que me achiqué. No lo supe, no lo quise aprovechar, no sé, viste esas cosas que no Sí. sé. Yo ahora miro para atrás y digo, lo que más me gusta a mí es ser la persona que soy ahora. Y esta persona que soy ahora se construyó de todas esas errores o aciertos y es así. Y hoy estoy como muy plantada en quién yo soy. Ahora te diría que soy una persona que me doy permiso, que no estoy pendiente de la opinión del otro, que me atrevo a equivocarme con muchísima seguridad. Me encantó esa frase. Me atrevo a equivocarme con muchísima seguridad. Claro, y después no sé, capaz que no estoy tan equivocada, pero como que siento eso. Creo que mi mayor viste, como esa luz que está ahí, lo que yo más busqué siempre fue ser libre. Y la libertad no es algo que tiene que ver con poder hacer cosas, me parece que es algo muy interno, ¿viste? Como no tiene que ver con estar casado o no estar casado, sino con una sensación interna no sé, como un estado de ánimo, no sé cómo decirlo. Estos últimos 10 años, entre mis 50 y mis 60, cumplí 61, siento que fue donde todo como todo el quilombo de la vida, qué sé yo, como que se fue como, viste, como decantó, como que siento que decantó y ahora estoy como disfrutando de todo lo que la vida me da, lo que la vida me dio, lo que tengo, lo que aprendí, lo que sigo aprendiendo. Mucho tuvo que ver con que yo siempre, no digo que no tuve miedo, pero fui valiente. Con el miedo de la manito, tiqui tiqui, vamos. ¿Cómo fuiste en el momento en que tus hijas tuvieron que elegir? Eso todavía es algo que yo me lo planteo un montón. Yo fui tan dirigida que a mis hijas no les puse mucho borde. Nunca las sentí y les dije, acá
hay que estudiar o trabajar, o estudiar y trabajar, o tenés que elegir una carrera universitaria, nunca. Era más como, bueno, yo confío en que ellas van a elegir y van a hacer, y a veces he sentido como que de ellas viene el reclamo de, a mí nunca nadie me sentó y me dijo cómo tenía que hacer las cosas. Me fui por ahí al carajo, ¿viste? Como de un extremo al otro. Es lo que yo pude hacer. Si tengo que elegir entre dejar que elijan libremente y dirigirles la vida, voy a seguir eligiendo que elijan libremente. Pero hubo como alguna vez un reclamo sobre esa falta de borde en ese sentido. De decir, yo confío en tu criterio, yo confío en tus elecciones. Siempre les dije, escuchate. Eso sí, escuchate, escuchate. Ellas me cargan a veces con eso. Porque una llegaba y me contaba una anécdota y la otra decía, ahora mamá te va a preguntar, ¿y vos qué sentiste? ¿Y vos qué sentiste con esto, no? Más que qué pensás. Así fui con mis hijas. Me parece que por ahí me bandié para el otro lado, de decir, bueno, elijan. Y bueno, a algunas les cuesta más elegir. Las tres son talentosísimas. Y bueno, a una le cuesta un poco más de tiempo, a otra menos, pero todas yo creo que van por el camino que realmente quieren. ¿Qué eligieron? Bueno, María, vos creo que la seguís, que tiene hace sus podcasts que se llaman Pensando Punto Nada. Ella primero fue directora de cine y después no aguantó el ambiente, ¿viste? Estas cosas que siempre había que gritar y correr y qué sé yo. Y ella es una chica súper laburante, pero tiene una calma y llega al mismo lugar, al mismo tiempo, en calma. Entonces, se dedica a la metafísica ahora, habla de la vida, baja tierra, un montón de cosas. Me encanta escucharla, me parece que es muy lindo lo que quiere hacer y lo que hace. Transmite sus ideas y sus... después Ana, Clara, que es la del medio, es ilustradora. Ahí está, es muy genial. Hace sus historietas y tiene un humor y una cosa profunda y punk. Sí, es muy punk. Porque vos ves sus ilustraciones y decís, ay, qué tierno este conejito. Y por ahí el conejito tiene clavo, después te das cuenta que tiene clavo de un cuchillo acá atrás. Pero está muy bueno lo que hace. Y Ana, la más chiquita, tiene 23 años, pero es mi más chiquita, es muchas cosas, hace joyería, es actriz, ahora ella va a actuar la obra que yo escribí, vamos a actuar las dos. No. Ahora se está dedicando a full a la joyería y a esta obra de teatro, pero después es muy talentosa, es muy buena bordadora, es artista, re artista. Y en esta obra, que es autobiográfica, también me planteé mucho escribir algo autobiográfico, porque pensaba a quién le importa, ¿no? Y después te das cuenta que a todos les importa porque todos con algo se identifican y que toda película, obra de teatro tiene que ver con el autor de alguna manera o con algo personal, que lo personal se vuelve un poco universal. Entonces en esta obra yo cuento un poco esto que hablamos al principio, como el principio de ciertas cosas y algunos golpes de la vida, y ella actúa mi versión joven y yo actúo mi versión actual. ¿Cuánto hace que la estás escribiendo? La pude empezar a escribir después de una terapia muy linda que hice el año pasado. Empecé en octubre, me planteé que quería tenerla en enero y no sé, ya te digo, me salió la obra, no tuve que pensarla. Todo eso es verdad, yo no inventé nada, es como yo lo viví, pero todo eso pasó y fue poder escribirlo, porque no tuve que pensar en un personaje, un lugar, todo estaba, solamente que lo tenía que poder escribir y lo escribí. Así, para mí fue medio mágico. Estamos ensayando, va a estar nuestra intención es septiembre, para mí puede estar antes, pero bueno, nos van a dar la sala en septiembre. Estamos ensayando bastante, está saliendo ¿Son todo muy ustedes bien. dos? Somos nosotras dos, con una directora y un asistente y un equipo, bueno, y mi novio que nos hace la música. Por ahora somos estos 5. Para tus hijas estuvo habilitado el arte. Sí. Y las tres hacen cosas artísticas. O sea, ¿cuánto tiene que ver en que la gente pueda llegar a determinados lugares con que esté habilitado y naturalizado en la familia? O sea, Mira, a mí me hubiera sorprendido o me hubiera gustado también. ¿Cómo explicarte? Yo no es que tiré para ese lado. Como si una me hubiera dicho quiero ser ingeniera, yo hubiera dicho buenísimo, qué loco, pero buenísimo, ¿no? O médica o otra cosa.
Creo que hay algo de que yo me imagino, ¿no? Me imagino viendo a tus papás ser artistas, está copado, porque cuando vos haces arte, es todo, es mucho disfrute. Obvio que hay esfuerzo, obvio que hay frustraciones, todo eso hay, pero hay un disfrute. Tiene tanto que ver con, para mí, con la libertad y con ser niño, ¿no? El Con el juego, juego. el expresar. Yo siento que expresando se sana, expresando se disfruta. Como, para mí no hay posibilidad de vivir de otra manera. Eh, entonces, si vos ves a tus viejos disfrutar, jugar, cagarse de risa, compartir, estar con gente, tener proyectos colectivos, y está bueno. Entonces, me parece que algo medio de eso como que se te naturaliza a vos también. ¿Sentís que en algún momento hubo una vueltita con tu familia, donde hubo un reconocimiento, hiciste bien este camino? Sí, sí, un poco, yo hubiera necesitado que fuera antes, por ahí me hubiera servido más que fuera antes, pero sí, siento que sí. Yo creo que en algún momento sí. Es difícil, también yo me alejé para hacer lo que yo quería, entonces por ahí alguna cosa, yo pienso que algo de orgullo, algo de reconocimiento hay, también de decir, mira esta, ¿no? Cómo fue, hizo lo que quiso y bueno, ¿no? Como decir, bueno, tuvo sentido para ella y yo soy una persona que estoy contenta de estar viva, disfruto, tengo ganas de vivir, entonces me parece que ya eso es un montón. ¿Qué le dirías a Victoria de fin de secundaria, lección de cómo seguir la vida hoy? ¿Qué le diría? Le diría lo que le digo a mis hijas, escúchate, escúchate vos, ¿qué sentís? ¿Qué querés? Escúchate, porque a veces estamos tan distraídos de nosotros mismos, ¿no? Como cumpliendo un poco con qué quieren de mí. Escúchate vos, le diría. Y creo que es lo que hizo. Gracias.